Muy buenos días, mi nombre es Lucas Pantano, sean muy bienvenidos a la sexta jornada de acústica, audio y sonido en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. A continuación vamos a estar dando muchas charlas, es el segundo día que tenemos ya, y de continuo vamos a seguir con una gran charla de parte de nuestra queridísima Ana Jaramillo. Ella es consultora acústica para la firma de Olson Sound Design en Minneapolis. Ella viene desde Colombia, pero ahora nos acompaña desde Estados Unidos. Le recibimos con un fuerte aplauso para Ana Jaramillo. Muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias por la invitación a presentar en estas jornadas. Yo soy Ana Jaramillo, yo trabajo desde Minnesota con la firma de consultoría Olson Sound Design. Hacemos consultoría acústica y electroacústica, pero adicionalmente yo trabajo con la empresa AFMG, la empresa de Alemania que crea el software EASE y otros 7 programas de simulación y medición acústica y electroacústica. Y hoy vamos a estar hablando precisamente de la simulación. Mi experiencia con el software viene de trabajar con la empresa, obviamente, prestar soporte, dictar cursos, pero también, como lo mencioné, al ser consultora, soy un usuario más del software y tengo experiencia aplicando el software en proyectos reales. Lo que vamos a ver hoy, más que una presentación formal, es una demostración, de manera que me gustaría que no guarden sus preguntas hasta el final. Si hay preguntas en cualquier momento, vamos a estar parando para discutir diferentes temas. Cómo evaluar que los datos de simulación que estamos obteniendo son confiables, cómo alcanzar suficiente resolución en una simulación y otros temas parecidos. Bueno, entonces, para dar inicio, esta es la primera ventana del software EASE para aquellos que pronto no han tenido la oportunidad de usarlo. Aquí abrí un proyecto que se llama el Assembly Room o la sala de reuniones. Y este es el proyecto. Entonces, es un proyecto sencillo. Básicamente es un auditorio grande con un volumen atrás y un escenario pequeño en la parte de adelante. Tiene unos reflectores, como podemos ver, para traer el sonido desde el escenario hasta diferentes partes de la audiencia. Y, en fin, vamos a ver cómo se comporta este volumen. Entonces, una de las cosas que podemos ver con el EASE son los datos de reverberación según las fórmulas más usadas, que son la de Sabine y la de Eyring. Entonces, Sabine nos dice que este volumen tiene más o menos 1 segundo de reverberación a los 1000 hercios. Y Eyring nos dice un poquito menos, 0.8. Entonces, partiendo de ahí, ya sabemos que tenemos unos valores estadísticos de reverberación. Sin embargo, estos valores no necesariamente son confiables. En un volumen como este específicamente, podemos ver que estos reflectores de techo, cuando yo abro sus propiedades, resulta que la parte de arriba, la parte que estamos viendo desde este ángulo, es fibra mineral. Entonces, esa fibra mineral tiene un coeficiente de absorción alto y quiere decir que tenemos material absorbente en la parte de arriba y material reflectante, en este caso panel yeso, en la parte de abajo. Esa lana mineral, por supuesto, le va a afectar el tiempo de reverberación, va a absorber parte de la energía, pero resulta que las fórmulas de Sabine y de Eyring son unas fórmulas en las cuales no sabemos dónde está la absorción, solo sabemos cuánta absorción hay. Entonces, cuando tenemos una fuente aquí en el escenario, en este caso donde dice DODEC, es una fuente omnidireccional, o este otro parlante pequeño que se llama TalkBox, es un parlante para inteligibilidad de la palabra calibrado. Y los 4 asientos que vemos acá son los receptores. Y entre esa fuente y ese receptor, resulta que esa lana mineral que está por encima de los reflectores, pues no está tan expuesta a la energía que viaja entre esos 2 puntos.
Entonces, cuando calculamos los tiempos de reverberación por métodos de simulación de rastreo de rayos, los resultados nos deben dar más altos que cuando utilizamos las fórmulas de reverberación. Entonces, primer punto importante es tener en cuenta que las fórmulas, calcular un tiempo de reverberación de un recinto simplemente con una fórmula no es la mejor manera de analizar un recinto. Vamos a abrir algunas de las simulaciones que hemos hecho con este recinto. Entonces, primero voy a abrir el módulo de mapeo en 2 dimensiones. En el otro espacio, de hecho, voy a volverlo a abrir, en el otro módulo, que es el módulo de construir la geometría, veamos estos planos que están delineados en rojo. Estas son las áreas de mapeo. Entonces, tenemos un área de mapeo en el escenario, una en la parte de atrás, y resulta que aquí en las áreas principales de la audiencia escogimos 2 áreas de mapeo, una para la altura de personas sentadas y otra a la altura de personas de pie. Entonces, por eso, cuando venimos aquí, el programa nos ayuda a abrirlas para poderlas ver las 4 a la vez, pero ya sabemos que estas en el recinto están superpuestas, pero son a diferente altura. Entonces, vamos a abrir algunos de los mapas. Entonces, inicialmente tengo un mapa de baja resolución y vamos a compararlo con un mapa de alta resolución. Entonces, para empezar, hay varias maneras de visualizar esos datos. Me voy a cambiar a esta, que son las isolíneas o los contornos de igual nivel. En este caso, podemos ver que hay unos decibeles que van bajando en cada uno de estos contornos. Sabemos que la fuente está aquí en el escenario, sin embargo, los contornos aquí en el escenario se ven un poco extraños. Pareciera que la fuente viene de esta esquina y no de aquí de la mitad, mientras que estas áreas de pronto muestran el contorno un poquito mejor. Ahora, si nos devolvemos a representar la información en parches en vez de isolíneas, vemos que los datos fueron calculados solamente en estas 4 esquinas, en estos 6 puntos y en estas 4 esquinas. Entonces, esto es un mapa con una resolución espacial baja. Quiere decir que calculamos muy pocos puntos. Y las isolíneas, el programa me las está mostrando únicamente basadas en esos puntos. Entonces, al tener solamente esos 4 puntos, el programa asume que los contornos serían de esta manera. Cuando comparamos con el que tiene alta resolución espacial, podemos ver unos contornos que tienen mucho más sentido, con lo que sabemos que aquí estamos viendo sonido directo, entonces solamente el sonido va viajando y se va reduciendo su energía. Y cuando vemos los parches, podemos ver que en esta alta resolución espacial, o mediana, digamos en este caso, calculamos mucho más puntos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, por 4, 20 puntos solamente en el escenario y así. Entonces podemos lograr muchos más puntos de medición y esta información es mucho más acertada que la que veíamos en el mapa de baja resolución. Otra manera de evaluar si el cálculo que hicimos tiene suficiente resolución es mirar los histogramas. Entonces, el histograma nos dice, básicamente, el programa está representando el sonido por medio de partículas. Esas partículas son rastreadas en todo el espacio para crear el campo sonoro y esas partículas son capturadas en cada momento del tiempo. Entonces están siendo capturadas cuando su energía se agota y el histograma nos muestra el número de partículas que fueron capturadas en cada milisegundo de tiempo. En el mapa de baja resolución podemos ver que hay, si miran este numerito aquí abajo, 4.5 partículas, estas que son un poquito más altas llegan hasta 20, 30, pero la mayoría están alrededor de 4 partículas. 4 partículas, solamente 4 partículas en todo el campo sonoro para deducir que esta es la energía de este punto en el tiempo es muy poco. Cuando vemos el mapa de alta resolución, si vemos este número que hay aquí arriba en la esquina, dice
que este eje es por 10.000, o sea que estos números son 477 partículas, 291 partículas. Entonces podemos ver que fuera de la diferencia en resolución espacial, también estos dos cálculos tienen una resolución en partículas muy diferente. Entonces, este mapa tiene alta resolución de partículas y estamos en este momento mirando este. Y eso quiere decir que esta información es mucho más confiable. Específicamente en este software, la recomendación es no usar nada que tenga menos de 10 partículas por cada milisegundo. Y eso es como lo mínimo. Otra manera de saber cuándo ya alcanzamos suficiente resolución es mirar los errores. Entonces, la diferencia entre un cálculo y otro. Si hacemos dos cálculos exactamente iguales con el mismo número de partículas y los resultados son completamente distintos, quiere decir que no hemos alcanzado la resolución necesaria. Si hacemos dos o tres cálculos y los resultados son relativamente similares, ya estamos alcanzando la resolución. Cada uno de estos cálculos es completamente aleatorio, entonces no van a ser exactamente iguales, pero si tenemos la resolución suficiente deberían ser suficientemente iguales. También podemos mirar los ecogramas, entonces ya el ecograma nos muestra cómo esas partículas se van sumando en energía y la energía va decayendo en el recinto. Entonces, en este momento estoy mirando el de baja resolución. Cuando yo quiero ver ese mapa simplemente lo tengo que redibujar acá, pero no se confundan cuando lo cambio aquí sin cambiar el mapa. Entonces, si miramos el de baja resolución, podemos ver que pareciera que hay como una serie de ecos o energía por lo menos bastante fuerte al final del decaimiento, ya por más de medio segundo. Mientras que si miramos el de alta resolución, vemos la energía decayendo mucho más gradualmente. Podemos ver la integración inversa de Schroeder y eso nos muestra que la energía está decayendo muy gradualmente. Es una curva mucho más confiable que la de baja resolución, aunque en este caso no es terrible, pero sí se empieza a ver más escalonada. Entre más escalonada esté, menos confiable va a ser, porque quiere decir que esa energía no está siendo integrada por muchas partículas, sino que hay cambios muy grandes de una a otra. Y si vamos a mirar los tiempos de reverberación, tenemos tres parámetros distintos, el T10, el T20 y el T30. En este caso, el de baja resolución nos dice que el T30 es 1.46 y el de alta resolución nos dice que es 1.43. Entonces, a pesar de que en este caso el cálculo no es confiable, casualmente nos dio un resultado muy similar. Sin embargo, al ver el histograma y al ver las isolíneas comparadas con los parches, ese es un número que no confiaríamos hasta no haber calculado el de alta resolución. También para el de baja resolución podríamos decir, bueno, el T30 de pronto está incluyendo unos cambios ya en la energía muy bruscos. Podemos mirar cómo nos da el T20, que ya está tomando una parte de pronto más gradual del decaimiento, y ese nos da 1.39, y para alta resolución nos da 1.37. Entonces, también siguen estando muy parecidos. Y para el T10, el de alta resolución nos está dando 1.25 y el de baja resolución 1.15. Entonces, hay una diferencia un poquito más grande, pero sigue sin ser muy significativa cuando hablamos en tiempos de reverberación. 0.1 no es una diferencia significativa. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta ahí hasta donde vamos? Muchas gracias. Bueno, vamos a cargar otro mapa de baja resolución. Voy a volver al sonido directo. Entonces, este es un mapa que se calculó con alta resolución espacial, pero baja resolución de partículas. Entonces, en este caso podemos ver los parches y las isolíneas están coincidiendo un poco más,
pero cuando íbamos al histograma podíamos ver nuevamente los 4, 6, 7 partículas por milisegundo. Y en el ecograma vemos nuevamente esa cola escalonada al final. Entonces, por eso es importante mirar ambas cosas, no solo la resolución espacial, sino también la resolución en partículas. Un punto importante es que la resolución espacial es menos importante, aunque es muy importante si vamos a presentarle estos mapas a un cliente o los vamos a usar como resultados, pero si nosotros solamente tomamos los puntos de medición, por ejemplo acá lo voy a iniciar, solamente los puntos de medición, que son estos donde estaba avanzando el cursor, y miramos cómo se desempeña el sonido y tomamos los parámetros en esos puntos específicos van a ser apropiados en el caso de que tengamos alta resolución de partículas, como en este caso. Entonces, podríamos tener muy baja resolución espacial, estaríamos calculando solamente unos 10 o 12 puntos en el recinto, pero calculados con alta resolución de partículas, y eso nos daría mucha más confiabilidad. Ahora, a la hora de presentar esa información de manera gráfica, es mucho más difícil porque podemos tener datos intrapolados que no son apropiados. Bueno, ¿alguna pregunta para este módulo, para este cálculo? No, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a abrir otro módulo de cálculo que tiene el software, es el módulo de rastreo de rayos. En el módulo de rastreo de rayos, entonces vamos a ver, primero tenemos el mismo recinto, aquí lo estamos viendo. Vamos aquí en la misma posición. Y vamos a abrir algunos ejemplos. Entonces, este primero es utilizando la fuente de TalkBox y empleando únicamente 100 rayos o 100 partículas y rastreándolos mientras ellos viajan a través del recinto. Podemos ver que este rastreo de rayos se creó aquí según el título con 100 rayos y son solamente las reflexiones de primer orden. Entonces el sonido tocó una superficie y al llegar a la siguiente superficie ahí termina el rastreo de ese rayo. Ahora, si lo comparamos con un rastreo de rayos de mejor resolución, ya podemos ver que estamos excitando el recinto mucho más. Entonces estamos viendo cómo los rayos y el solo abrir el archivo ya se demora un poco más en el programa, cómo los rayos ya sí están llenando ese campo sonoro. Ya podemos deducir que esta información nos está dando información mucho más completa sobre el recinto. Entonces, vamos a esperar que cargue un poco más. No tenemos que esperar que se dibujen todos. Lo voy a parar aquí. Entonces, podemos ver mucha densidad cuando salen del escenario. Evidentemente, hay menos energía que llega a ese volumen de atrás. Y también podemos ver qué tan poca energía está llegando por encima de los reflectores. Entonces, volvemos al primer punto que hicimos. Esa lana mineral o ese absorbente que está por encima de los reflectores no está siendo empleado por la energía en este recinto fuertemente. Y por eso los tiempos de reverberación que veíamos según las fórmulas eran de 1 segundo, mientras los que acabamos de ver en el módulo de mapeo eran más o menos de 1,5 segundos. Otra cosa que podemos mirar es cómo
algunos rayos específicamente se están proyectando en esos reflectores. Entonces, voy a seleccionar solamente esos 5 reflectores y voy a pedirle al software que solamente me dibuje los rayos que se reflejan en esas 5 superficies. Y vamos a hacerlo un poco mejor. Vamos a decirle que utilice el color. Entonces yo le asigné un color diferente a cada una de esas caras para que pudiéramos ver específicamente cuáles rayos están reflejándose en cada una de esas caras. Entonces, en cuanto al cálculo, podemos ver que tenemos suficiente densidad de rayos como para hacer un análisis. Y ese análisis nos muestra que de pronto esos reflectores no están orientados de la mejor manera. Entonces, la función de un reflector es ayudar a reforzar el sonido directo. Necesitamos que esas reflexiones de primer orden estén llegándole a la audiencia de una manera preferiblemente homogénea para reforzar el sonido directo. Estamos viendo que la parte del frente de la audiencia no está recibiendo ninguna energía por parte de los reflectores. Hay otros vacíos más atrás. El segundo reflector nos está mandando mucha energía a la pared trasera de ese volumen. Eso tampoco es deseable. Entonces, este módulo nos sirve para diseñar ese canopy, esos reflectores. Entonces, podríamos empezar a decir que el ángulo de ese segundo reflector lo vamos a variar, de pronto la altura incluso la vamos a cambiar. Con este quinto reflector podemos emplearlo para llevar un poco más de energía a la parte de atrás, que le vamos a quitar al mover este segundo reflector. Y ese intento yo lo hice ya. Vamos a abrir otro. Creo que es este, versión 2. El software me dice que la geometría ha sido modificada. Entonces, vamos a ver que los rayos se van a mostrar en un punto diferente a donde están en este momento los reflectores. Pero bueno, para el caso no importa. Entonces ahí podemos ver que este primer reflector lo bajamos y lo pusimos plano y así nos trajo un poco más de energía al frente. El segundo reflector también está con un ángulo distinto. El tercer reflector parece estar un poquito desplazado. El cuarto reflector también y el quinto reflector también un poco desplazado. Y tenemos una distribución del sonido ya mucho más homogénea. Aquí hice una captura para que pudiéramos comparar ambos escenarios, como teníamos los reflectores inicialmente y como los tenemos. Para llegar a esto hubo que hacer varias iteraciones de manera que los fuéramos organizando y nos fueran distribuyendo mucho mejor el sonido. Y podríamos seguir trabajando de pronto para traer energía todavía un poco más al frente y un poco más atrás. Todavía esto se podría mejorar mucho más o incluso añadir diferentes perfiles, por ejemplo, reflectores convexos en vez de planos u otras medidas. ¿Alguna pregunta con esta parte? Ahora, muchas gracias. Bueno, otra cosa que podemos hacer con este módulo es buscar los rayos que impactan un receptor específico. Vamos a View Impact File. Entonces, Ana, también... tenemos una consulta del chat. Ok. Acá Ricardo Rubén pregunta, cuando se hace la simulación de rayos, ¿de qué frecuencia o rango de frecuencia se estima que se están representando los rayos? Muy buena pregunta. Vamos a volver a abrir uno de estos. Voy a abrir el de baja resolución. Bueno, no tan baja resolución. Este.
Entonces, nosotros podemos escoger específicamente qué frecuencia se está representando, pero tenemos que tener en cuenta que aquí estamos haciendo acústica geométrica. Cuando hacemos acústica geométrica, sabemos que solamente es apropiada para frecuencias medias altas, obviamente según la frecuencia que estamos haciendo, según las dimensiones del recinto. Entonces, para este tipo de recinto, yo diría que más o menos de 700 hercios hacia abajo, este análisis ya no sería apropiado. El software igual nos muestra hasta 125, hasta la octava de 125, hasta el tercio de 100, que es lo que él calcula, pero el software realmente no tiene esa lógica de saber que digamos, una pantalla de tan solo 3 metros no tiene la capacidad de reflejar una frecuencia muy baja. Entonces, ese análisis lo tenemos que tener en cuenta nosotros al hacerlo. Cuando yo le doy 100 hercios, lo que él hace es tener en cuenta los coeficientes de absorción a 100 hercios para darme los resultados en energía. Pero tengamos en cuenta que como acústica geométrica, ese número no sería realmente válido. Cuando vemos 1000 hercios, entonces ya podemos ver que son valores de pronto más confiables. Que este sonido que salió del top box, que se reflejó en la cara F29 y llegó a la cara F30, se demoró 34 milisegundos y tuvo 24 decibeles de energía al llegar. ¿Ok? Vamos entonces a ir a abrir los cálculos de impacto. Entonces, los cálculos de impacto. Aquí estamos mostrando todos los rayos que salen del parlante, se reflejan y llegan a un receptor específico, que en este caso es este receptor que se llama backset. Para este cálculo usamos 10 órdenes y 100 partículas únicamente. Entonces, nuevamente vamos a compararlo con uno de 100.000 partículas. Y aquí ya podemos ver esos mismos 10 órdenes cuando tenemos 100.000 partículas que salieron del parlante. Podemos ver que el programa encontró 6 impactos de primer orden, 17 de segundo orden, 32 de tercer orden y así sucesivamente, hasta 63 impactos. De esos 100.000 que se mandaron a través del parlante, solamente 452 llegaron específicamente a ese receptor. Entonces tengan en cuenta que cuando hacemos impacto de rayos, necesitamos muchísimas más partículas para poder hacer que al menos un porcentaje considerable impacten ese receptor. Ahora, desde este módulo, nosotros podemos invocar otro módulo que se llama el probe. Básicamente es el que nos muestra lo que capturaríamos si en ese receptor tuviéramos un micrófono. En este caso lo estamos viendo a manera de reflectograma, pero esto se puede convertir en un ecograma de energía. Y podemos ver cómo esas partículas, vamos a seleccionar, por ejemplo, si yo selecciono un rayo en este módulo, vamos a hacerlo así. Si yo selecciono un rayo en este módulo, aquí en este módulo puedo ver ese rayo. Entonces, por ejemplo, este hizo todo este recorrido con sus 10 reflexiones hasta llegar a su punto final. Anita. Si vemos uno de los iniciales, vamos a ver que solamente tuvo una reflexión. Hola, Ana. ¿Sí? Alejandro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, muy bien. Anita, yo tengo una consulta para hacerte. Ok. ¿Por qué no usás emisión dirigida, directed emission, en vez de trabajar por probabilidad de impacto en el punto de recepción? ¿Por qué no trabajar con emisión dirigida? Bueno, la emisión dirigida únicamente nos da un poco más de partículas según
la directividad del parlante. Como en este caso, todo lo que estoy haciendo es a través de una fuente omnidireccional, entonces no haría diferencia. Si estuviéramos trabajando con el top box, entonces esa directividad, esa emisión dirigida, me mandaría más partículas hacia el frente que hacia atrás, porque es un parlante que simula, digamos, la directividad de la voz humana, pero en el caso del omnidireccional no me haría diferencia. Gracias. Bueno, entonces, como estábamos viendo, aquí podemos señalar, también podemos mirar los rayos uno por uno y ellos van a ir apareciendo señalados en este otro módulo. Entonces, el comunicar estos dos módulos, ¿qué ventajas me da? Por ejemplo, si yo tengo un decaimiento más o menos gradual, digamos que he logrado calcular más de 10 órdenes y tengo un reflectograma un poco más largo, y yo veo que hay una reflexión tardía con mucha energía, yo podría venir a este módulo y decir, bueno, tal vez la parte de atrás del escenario es muy reflectiva y por eso me está llegando mucha energía. O estas dos paredes laterales en la parte de atrás. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner un material absorbente, tengo que poner difusión. Entonces, eso me permite ver físicamente en el recinto dónde tengo que cambiar las propiedades acústicas. Esto es algo que obviamente en una medición en un recinto real no sabemos dónde se está generando un eco. Aquí el análisis con la geometría del recinto pues nos permitiría ver eso. Otra cosa que puedo ver en este módulo es cómo las partículas van viajando en el recinto. Entonces, ellas van saliendo y cada que se reflejan, ellas van a empezar a viajar y van a empezar a cambiar. Vamos a ponerlas a que cuando pasan de orden cambien de color. Entonces, ahí, por ejemplo, las que ya se han reflejado se van poniendo amarillas y las blancas son las que apenas están viajando a lo largo del recinto. Las que ya se reflejaron dos veces están en magenta. Ya aparecieron unas en rojo, unas en azul. Obviamente, este tipo de análisis yo normalmente los visualizo lateralmente. Es un poquito más fácil de entenderlo de esa manera. Y otra cosa que puedo hacer es que vayan dejando como el rastro. Entonces, las partículas se van quedando ahí. Esto sería pues muy parecido a cuando simplemente dibujamos los rayos, solo que lo puedo ver en tiempo real cómo se van creando. Vamos a limpiar el recinto. ¿Alguna pregunta de esta parte, de este módulo? Entonces, tengamos en cuenta que con este módulo estamos creando solamente los primeros órdenes. Entonces, incluso cuando venimos acá a ver el reflectograma, a pesar de que yo acá tengo la opción también de buscar la integración de Shorter y de dibujarla en el reflectograma, podemos ver que con solo 10 órdenes estoy calculando muy poco de las características de este recinto. Entonces vemos unos valores supremamente escalonados. Me está dando medio segundo de reverberación, que creemos que no es realmente confiable. Entonces, este módulo lo estamos utilizando con el de Ray Tracing, básicamente para hacer esos análisis iniciales de la energía temprana o muy eficazmente para hacer esa parte del diseño de ciertos volúmenes o de ciertas caras como los reflectores. Entonces, este módulo tiene una función muy específica. Normalmente no estamos tratando de extraer tiempos de reverberación por este método. Ahora vamos a ver otro método que sí nos da mucho más apropiado esos valores. Vamos a volver al módulo de mapeo. Pero ahora, no, perdón, vamos a volver al módulo Pro. Estos ya los tenemos calculados.
y vamos a abrir un archivo de respuesta. Esto es básicamente un impulso de respuesta completo. Entonces vamos a abrir el de baja resolución en el mismo asiento Back Center que estábamos viendo. Y podemos ver la energía que va bajando. Yo quiero ver específicamente. Okay. ¿Cómo se hizo este cálculo? Entonces, lo primero fue que nos muestra la fórmula de Sabine, que ya la habíamos visto, nos muestra la información del parlante que estamos usando, la frecuencia, pero la información que me interesa está aquí abajo. Para este cálculo se utilizaron 31,000 partículas. Este valor lo escogió el programa cuando yo escogí la opción de Very Low Resolution. Entonces escogimos calcular con muy baja resolución. Dice fast porque obviamente una resolución baja se calcula mucho más rápido. Y fuera de eso, en este módulo ya estamos incluyendo la dispersión del sonido. Entonces ya estamos incluyendo no solo la absorción. Para este cálculo utilizamos también 10 órdenes, pero esos 10 órdenes son solamente para calcular específicamente en cada lugar. Del 10º orden en adelante, el software descarta la información de cada rayo y simplemente la suma como energía al campo sonoro. Entonces el ecograma no para en el 10º orden, simplemente tiene menos detalle del 10º orden en adelante. Y tenemos otros factores de densidad que nos dan la resolución de este cálculo. Entonces, recuerden que este es el de baja resolución. Aquí ya tenemos un impulso de respuesta completo, pero de baja resolución. Y si vemos la integración de Schroeder, vamos a ver que está muy escalonada, que la energía no nos muestra un decaimiento muy gradual y nos da 99, nos da un segundo de tiempo de reverberación. Vamos a compararlo con el de alta resolución. Vamos a ver qué diferencias vemos allí. Entonces ya vemos un decaimiento un poco más regular. Vamos a ver la información también en este caso. Recuerdan que el otro eran 31,000 partículas, este tiene 7,952,000 partículas, lo que el programa llama Very High Resolution. Y tenemos los mismos factores, el mismo 10º orden y los mismos factores de densidad, simplemente con un número de partículas considerablemente más alto. Vamos a entrar al módulo Schroeder. Y ya podemos ver una integración muy gradual, mucho más confiable. El valor que nos arroja esa integración es 1.46, también muy similar al que nos da el módulo de mapeo. Entonces, sabemos que si los dos métodos nos dieron valores muy similares, probablemente es porque es suficiente la resolución. Y también podemos ver que toda esa energía que parecía ser muy alta acá, al final del decaimiento, realmente no existe en el recinto. Cuando tenemos algún pico en ese decaimiento, como decíamos ahora, alguna de estas reflexiones de pronto estuviera sobresaliendo muchísimo y pensamos que puede ser un eco, la primera medida sería volver a hacer el mismo cálculo y mirar si la energía vuelve y se muestra exactamente en el mismo lugar. Si está en el mismo lugar del tiempo, quiere decir que sí es algo que existe en el recinto. Si desaparece, probablemente era simplemente una función aleatoria del cálculo. Y podemos ver, cuando señalamos cualquiera de las reflexiones, podemos ver aquí en la parte de abajo que tenemos un sonido que salió del parlante que llamamos DODEC, que se demoró 296 milisegundos, llegó con 39 decibeles de nivel de presión sonora. Esta que señalé específicamente dice que es de orden 11,
realmente como calculamos 10 órdenes, todos de ahí en adelante van a aparecer como 11, pero si cogemos una de las primeras, ya podemos ver que esta fue de tercer orden, quinto orden y así. Y también podemos ver que llegó con un ángulo de menos 59 grados horizontal y 1 grado vertical. Entonces, en este cálculo que se hizo a través del módulo Aura del programa, no podemos ver exactamente todas las caras en las que se reflejó, por ejemplo, esta reflexión. No podemos ver su recorrido específico, pero podemos ver el ángulo desde el cual llegó. Entonces, eso nos daría alguna indicación si necesitáramos volver a mirar en el recinto y añadir algún material. Al menos eso nos da alguna indicación de más o menos desde dónde viene ese sonido. Y eso lo podemos visualizar un poco mejor si miramos estos gráficos. Entonces podemos ver que el parlante está allá y no sé qué tanto se ve allá en pantalla nuestra rayita amarilla que está aquí en esta dirección, está viniendo desde el lado derecho del recinto. Y si lo miramos en el sentido vertical, podemos ver que está viniendo casi horizontal, un poquito por encima. Entonces, probablemente esta reflexión viene desde una de las paredes laterales. Como es una reflexión de quinto orden, pues obviamente también se ha reflejado en otras paredes anteriormente y tendríamos que saber si alguna otra de esas caras es la que necesita ser tratada y no necesariamente la última en la que se reflejó. Una reflexión de primer orden, podemos ver la diferencia tan grande en energía. En este caso viene de arriba, quiere decir que viene de alguno de los reflectores probablemente y por eso es tan fuerte. Y volvamos al horizontal, viene exactamente desde el frente. Entonces salió del dodec, se reflejó exactamente encima del reflector y llegó al recinto. Vamos a volver acá y vamos a abrir otro módulo Pro para comparar con el cálculo que hicimos en el otro módulo. Entonces, vamos a ver. Ana, tenemos una pregunta. Claro. Hola Ana, ¿cómo estás? Ignacio te habla. Hola. Yo quería saber, porque estuve investigando un poco, cuál es el método que utilizan para estos primeros rayos que vos no te de orden 10. Entiendo que es un método híbrido, pero nunca entendí bien qué método es el que están utilizando. No te entendí bien la pregunta. ¿Qué método se utiliza para el análisis de esos primeros rayos? ¿O me preguntas Claro, para los primeros órdenes. Para este cálculo? En el módulo Aura vos dijiste que utilizaste un orden 10. Esas primeras 10 reflexiones, ¿con qué método es que estás calculándolo el programa? A ver, en el módulo Aura, tú escoges qué orden quieres definir cuando haces respuesta de Aura. Entonces, eso lo escogí yo como usuario para saber qué tantos órdenes quería en ese detalle. Podemos, si quieres, entrar al módulo Aura y crear, sin esperar a que corra toda la simulación, pero tratar de crear una simulación para mostrarles cómo se define esa simulación. Y también podemos ver cómo se hace el cambio desde el módulo especular al módulo de la energía tardía. Si quieres, miramos eso. Vamos a cerrar aquí. A ver si vamos haciéndolo un poco más claro. Entonces, cuando calculamos una respuesta, lo primero es que escogemos dónde la queremos. Entonces, digamos que en este caso estábamos viendo el back center. Aquí era donde habíamos escogido la alta resolución, el scattering, el número de cores que tiene mi computador. Y aquí en las opciones avanzadas tenemos estos tres parámetros. Entonces, para entenderlos un poco mejor, este cutoff order es el que nos da
cuántos órdenes quiero que se calculen detalladamente en ese modelo especular inicial. Entonces, el módulo Aura para crear un impulso de respuesta combina dos cosas. Una es esos primeros 10 órdenes. El módulo Aura encuentra todas las posibles reflexiones del sonido que existen en este recinto. Todas las posibles reflexiones de 10 órdenes, de 1 hasta 10 órdenes, las calcula precisamente y las asigna al ecograma en el tiempo específicamente. Si llegaron a 2.23 milisegundos, las pone exactamente en ese tiempo. Del 10º orden en adelante, lo que está haciendo el programa es mandando rayos aleatoriamente y capturándolos según vayan llegando a ese receptor. Entonces, si tengo un número bajo de rayos, quiere decir que no todas las reflexiones de 15º orden van a ser encontradas, o de 50 orden, o de lo que sea. En cambio, si tengo un número alto de partículas, puedo asumir que casi todas las reflexiones de todos los órdenes están siendo encontradas. Igual es un proceso aleatorio del 10º orden en adelante. Y a esta parte también se suman todas las reflexiones creadas por la dispersión del sonido. Entonces, cuando una partícula llega a una superficie, parte de ella se absorbe y sigue viajando en sentido especular, pero parte de ella, según el coeficiente de scattering, parte de ella va a ser dispersa y esa energía no se va a rastrear tampoco en tiempo exacto, sino que se va a sumar al campo sonoro. Ese campo sonoro se suma en esos cajones de milisegundo que veíamos ahora en el histograma. Entonces el software te va a decir, esta fue toda la energía que se sumó en el milisegundo 20, en el milisegundo 21, en el milisegundo 22. Entonces así hay un poco menos de información en esa parte tardía, pero sin embargo el programa la está calculando. No es simplemente un decaimiento estadístico, se está calculando a través de partículas. El segundo factor... Discúlpame, mi pregunta iba más al método que utilizaba para calcular esos primeros 10 órdenes. Si es beam tracing, si es image source, entiendo que es un método híbrido, pero... Es image model, sí. Es exactamente image model method, ajá. Sí, esos primeros 10 órdenes son con el método de imagen. Se encuentran todas las imágenes y se calculan a través de todas las imágenes de fuente. Bueno, muchas gracias. Bueno, y pues para completar esta parte, la densidad simplemente nos da qué tantos rayos quiero que se creen para esa parte tardía del ecograma, y más densidad obviamente nos da más detalle. Y la resolución de la cola quiere decir que esos como cajones que yo estaba definiendo de milisegundos pueden ser desde 1 milisegundo hasta 5 milisegundos. Entonces, un número más bajo también nos da más resolución. Entonces, de esta manera estamos calculando ese cálculo de aura que estábamos mirando. Bueno. Ana, tenemos otra pregunta del chat. Ok, dale. Ricardo Rubén pregunta, ¿hay maneras de poder visualizar los parámetros acústicos, por ejemplo, del C50 y el C80, etcétera, en diferentes puntos de la audiencia? Claro que sí. Entonces, aquí en el módulo de mapeo, por ejemplo, vamos a volver a abrir uno de los mapas. Hablamos del de alta resolución de una vez. Y hace un rato solamente estábamos mirando este sonido directo. También podemos ver el sonido total, el EDT, el T10, 20, 30. Y más abajo aquí vemos el C50, el C80, el lateral fraction, el G, el STI. Todos estos parámetros los podemos mirar en el mapa. Y fuera de mirarlos en el mapa, también podemos ver en cada uno de estos puntos de medición cuál era su valor. Podemos mirar sus promedios, su desviación estándar, máximos, mínimos. Y, muy importante, podemos ver su distribución.
Entonces, por ejemplo, para STI, si miramos, en este caso, pongámoslo hasta 1, como para que sea más fácil de ver el gráfico, podemos ver que el STI en este recinto, por ejemplo, no es muy bueno, al menos según este cálculo, estamos más o menos, todos los valores están en punto 52, y aquí me puede decir cuánto es el mínimo y cuánto es el máximo. Estamos llegando hasta punto 7 máximo y desde punto 48. Y esa distribución la podemos mirar igual para cualquiera de los valores. A ver, vamos a unlock. Okay. La podemos mirar para tiempos de reverberación, podemos mirar qué tan homogénea es esa distribución de los tiempos de reverberación y así. Ahora, esto es según el módulo de mapeo. Cuando estábamos en el módulo probe, voy a volver a agrandar aquí. Vamos a abrir el impulso de respuesta de alta resolución. Entonces, este cálculo ya es un poco más sofisticado que el de mapeo. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en tiempos de reverberación, podemos ver la reverberación calculada. En expectation values podemos ver las medidas de claridad, 80, 50. Y podemos ver el STI también. Entonces, aquí arriba nos da el valor final, punto 48, que era lo que estábamos viendo allá también, y todos los valores de MTF individualmente. Entonces, por ambos métodos se puede calcular. En este caso, ambos eran con el módulo Aura. Ahora, sin utilizar el módulo Aura, que es el módulo avanzado, también podemos hacer cálculos simplemente con mapeo de IS, o sea, un mapeo estándar. Vamos a crear un mapeo rápido acá. Este no se demora mucho. Y acá, sin utilizar el módulo Aura, también tenemos algunos parámetros, entre ellos también están el C50, el C80, los niveles de presión sonora, el STI, pero aquí no hay un ecograma. Aquí solamente el IS lo que está haciendo es calcular el sonido directo y los tres primeros órdenes de reflexiones, y de ahí en adelante está utilizando ese valor que vimos en el módulo de geometría, según Sabinio, según Eyring, y está utilizándolo para el decaimiento. Quiere decir que si este recinto tiene defectos significativos en la parte tardía del ecograma, este módulo no los va a encontrar. Y aquí pues hice un cálculo muy rápido, con pocas partículas y todo. Igual, si lo repetimos, veremos que probablemente no sería confiable. Ahora estábamos viendo un STI bajo, acá me está mostrando un STI bastante alto, que probablemente no es acertado. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No por ahora, muchas gracias. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Creo que estamos llegando más o menos al final del espacio programado. Tenemos tiempo si querés hacer comentarios finales. Vamos. Hola, no sé si me escuchaste. ¿No? Estamos bien de, perdón. Estamos bien de tiempo si querés hacer algunos comentarios finales o Ok. data extra, es bienvenido. Sí, o sea, básicamente esta es la parte importante como de la demostración. Si tenemos tiempo como para otra parte, yo tengo unos temas que podemos mirar sobre los niveles de resolución de creación de recintos, o podemos parar aquí y abrirlo más a discusión si hay preguntas y si hay
temas por discutir. Como vos gustes, estamos a tu disposición. Bueno, si no hay preguntas, entonces podemos mirar este tema. Ok. Entonces, esto es una presentación corta que se hizo para una de las conferencias de la ASA y también de el ICA. Y es una pregunta que llega muy frecuentemente. Algunos de ustedes de pronto ya han visto esta información antes. ¿Cuál es el nivel de detalle que queremos incluir en un modelo? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un recinto súper complejo, en este caso esto es un zoom de ese modelo, esto es un zoom de ese modelo. Esto fue un cliente que trató de importar un modelo arquitectónico con todo el detalle, incluidos los pasamanos y todo. Es un modelo que no funciona acústicamente. Tenemos que tener presente que un modelo acústico no es lo mismo que un modelo arquitectónico. Ahora, este es un ejemplo de un modelo complejo, sin embargo, es un modelo que tiene el detalle que se necesita acústicamente. Entonces, en este caso, este es el recinto de la Cámara de Representantes de Minnesota y todos los que ven aquí los escritorios de cada uno de los congresistas, necesitábamos tenerlos porque cada escritorio tiene su propio micrófono y su propio parlante. Sin embargo, todo este detalle en IS se hace utilizando simplemente líneas que no aportan contenido acústico. O sea, no son caras, es como quien dice un wireframe, solamente son las líneas para indicarnos dónde están esos objetos, pero no le añade complejidad al modelo. Ese método lo utilizamos muchas veces, por ejemplo, para mostrar dónde están las circulaciones en un estadio, pero no las utilizamos como caras, sino como líneas. Dónde están las cerchas en un gimnasio, dónde están las líneas de esas canchas de baloncesto. Dónde están algunos elementos como arcos y como los asientos en esta iglesia. En este caso también la audiencia y las cerchas. Y así. Entonces, para analizar qué tanto impacto tienen esos detalles, hicimos un análisis con un auditorio sencillo y 4 o 5 versiones del mismo. Entonces, lo primero fue modificar el piso escalonado y simplemente volverlo un plano inclinado, el recinto detallado y después una geometría muy simplificada. Y los reflectores, que inicialmente eran curvos y tenían un volumen, después se eliminó el volumen y se dejaron como una cara sencilla y después se eliminó su curvatura. Y calculamos los niveles de presión sonora para los 5, el original y las 4 modificaciones que todas eran acumulativas, entonces la última tenía todas las modificaciones. Y para que podamos leer mejor aquí dejamos solamente el primero y el último. Y esto es otro punto importante, cuando presentamos información, siempre debemos incluirle barras de error a las gráficas, porque estas dos líneas solas no me dicen mucho, pero cuando veo que los datos realmente son los mismos, hasta los 315 hercios más o menos, ahí sí puedo decir que estas dos líneas son exactamente iguales. Ahora, de aquí hacia abajo sí hay una diferencia clara, pero esa diferencia es de solo 1 decibel. Entonces, cuando hablamos de nivel de presión sonora, sigue sin ser significativa. Quiere decir que todas las 5 versiones del modelo, desde la más detallada hasta la más simplificada, me dan exactamente el mismo nivel de presión sonora. Cuando miramos los tiempos de reverberación, también hicimos el mismo ejercicio, ponemos la primera y la última, y podemos ver que en este caso, más o menos de 500 hacia abajo, sí empiezan a cambiar. Y cambian lo suficiente, como para hacer unos 0.4 más o menos segundos de reverberación. Es una diferencia significativa para la reverberación, pero recuerden, según lo que hablábamos ahorita, las frecuencias bajas igual
son muy difíciles de estimar por simulación. Para empezar, los coeficientes de absorción que usamos no necesariamente son muy precisos en esas frecuencias. Entonces, también diríamos que estas diferencias no son tan importantes, aunque sean significativas. Entonces, la pregunta es si sí es importante tener más detalles o no tener más detalles en el modelo. Es importante que recordemos que nosotros en el programa podemos poner una cara o muchas caras de área pequeña con un coeficiente de absorción alto a baja frecuencia, lo cual sabemos que no sería posible en la realidad. Entonces, esos detalles adicionales, de pronto, en vez de ayudar, están introduciendo errores en el modelo. También hicimos el ejercicio con un aula. Este es un aula muy sencilla, pero con un cielo un poco detallado, porque es de carácter histórico. Entonces, creamos ese cielo detallado en el modelo y después lo reemplazamos por una cara única, pero le aplicamos unos coeficientes de dispersión. Para eso utilizamos dos métodos. El IS tiene un método simplificado de calcular el scattering y hay otro programa de AFMG que se llama el Reflex, que también nos permite, ya entrando a la geometría precisa, calcular esos coeficientes. Podemos ver que los tiempos de reverberación en este caso son exactamente iguales para ambos métodos y el STI también es exactamente igual, con una diferencia de 0.01 que no es significativa para el STI. Entonces, simplificamos el modelo considerablemente en cuanto a volumen, en cuanto a áreas, pero principalmente en cuanto al número de caras. Eso también implica que los cálculos se van a hacer muchísimo más rápido y vemos que no es significativo. Entonces, ¿cuánto tiempo nos tomaría dibujar la geometría mucho más compleja? Estamos perdiendo tiempo y de pronto ni siquiera estamos mejorando la simulación. Fuera de eso, estamos aumentando los tiempos de cálculo al complejizar el modelo. Y finalmente, también hay que pensar que si esos detalles no están cerca a la fuente ni están cerca al receptor, pues definitivamente no van a ser tan importantes. Si esos detalles están cerca a las fuentes y cerca a los receptores, de pronto podemos tomarlos como detalles importantes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ahí? No, muchas gracias. Acá tenemos una pregunta. Ok. Íbamos a hacer la traducción, pero era imposible. Ahí va. Hablaste un poco de la confianza que se podía tener en ciertas frecuencias. Querías saber si hay un estimativo entre qué rangos de frecuencia se puede tener confianza en parámetros como estos que nombraste, C50, 80, SPI y demás. Depende, depende de muchas cosas. Esa palabra depende es la respuesta que siempre damos en acústica. En cuanto a la simulación, depende de la confianza que tengas, primero que todo, en los coeficientes de absorción. Por ejemplo, muchos de los coeficientes de los materiales comunes de construcción que utilizamos todavía hoy en día fueron extrapolados a partir de mediciones en únicamente 2 frecuencias. Entonces, esos coeficientes que nos están definiendo para empezar el modelo son el primer filtro que tenemos que hacer. Si estamos utilizando coeficientes de materiales, digamos, medidos con tecnología moderna, que sabemos que están más acertados, eso nos va a dar un poquito más de confianza. Lo segundo es qué método se está usando. Entonces, por ejemplo, en el método de rastreo de rayos, el rayo está únicamente siendo reflejado especularmente y en este caso las frecuencias bajas en esa acústica geométrica no son apropiadas. La frecuencia cutoff the shorter puede ser una buena fórmula para calcular cuál es esa frecuencia mínima
en la cual podemos confiar. En los otros cálculos que hace el módulo Aura, hay un poco más de confianza en las bajas frecuencias porque ya no es simplemente un modelo especular. Está incluyendo la parte de dispersión, está incluyendo toda la energía del campo sonoro. Entonces, en ese caso, esos son más confiables. Entonces, depende siempre de qué cálculo estás haciendo, con qué datos estás iniciando el modelo, también los datos de la fuente, obviamente. Y finalmente, pues cuál es el objetivo de la simulación, si necesitas datos muy acertados o si necesitas simplemente una impresión inicial del recinto. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? No estamos viendo la presentación. Bueno, ahí como les dije, yo tengo tema para hablar de otros temas, pero no quiero pasarme del tiempo que ustedes tienen programado para otras ponencias, entonces por eso paré ahí. Tenemos un tiempo más, así que... Ok. Bueno, hay otras dos presentaciones que también se presentaron en la ASA. De pronto, Sí, miremos tenemos tiempo para un tema más. Así que vamos cerrando. para un tema más. Listo. Entonces podemos mirar esta segunda, creo que puede ser interesante. Hablamos un poquito sobre cuándo confiar en esos cálculos estadísticos, los que nos dan las fórmulas simplemente de Sabine y de todos los otros personajes, o cuando realmente necesitamos utilizar una simulación más compleja. Para este análisis creamos 9 recintos distintos y esos recintos están, cada uno de estos cuadraditos es su tiempo de reverberación y están ploteados en una gráfica de estas que nos muestra los tiempos recomendados de reverberación según el tipo de recinto. Entonces, por ejemplo, el que llamamos shoebox de alta absorción sería perfecto como un auditorio para la palabra. El classroom, digamos en este caso, está un poco más alto que lo recomendado para una aula típica. Y así en adelante. Tenemos hasta una iglesia con un tiempo de reverberación bastante alto y por encima de lo recomendado tradicionalmente. La fórmula de Sabine nos requiere 3 condiciones para que sea aplicable. Entonces, esas condiciones nos dicen, primero, que el coeficiente de absorción medio no debe ser muy bajo, perdón, no debe ser muy alto. Entonces, según esto, tenemos solamente esos 4 casos y vemos cómo se aplican según el tiempo de reverberación de Sabine y según el cálculo realizado con el módulo Aura. Entonces, las diferencias en la siguiente columna están presentadas como valor absoluto y las diferencias en la última columna están presentadas como porcentaje. Entonces, de todos los recintos que hicimos, que son como unos 14, solamente hay 4 que cumplen esas condiciones. Y de esos 4 que cumplen esas condiciones, solamente hay uno en el cual el valor de Sabine se aproxima mucho al valor que presentamos con el módulo Aura. Los otros 3 tienen unas diferencias del 10, 14, 16%, ya empiezan a ser un poco más significativas, aunque todavía están en un rango medio. Entonces quiere decir que los valores que nos da Sabine para todos los otros casos ni siquiera los debíamos utilizar porque no cumplen las condiciones que Sabine exige. Ahora, las condiciones que exige IREN son solamente 2, no exige que esos valores de absorción sean necesariamente bajos. Y en este caso, solamente hay
5 recintos que no cumplen las condiciones de Eyring, los otros sí las cumplen, pero de esos 9 que sí las cumplen, solamente hay 2 que van a poder predecir, digamos, con certeza esos coeficientes. Las otras 4 están como en un punto medio, y las otras 3, por ejemplo, si utilizáramos Sabine para predecir lo que veíamos ahorita en el Assembly Room, si recuerdan, era 0.84, y después con el Aura vimos que era casi segundo y medio. Eso es un 40% de diferencia, o 0.57 segundos de diferencia. Es un dato bastante erróneo. En otro de estos recintos fue un 49%, entonces en esos recintos, a pesar de que sí cumplen las condiciones de Eyring, los resultados tampoco nos están dando muy acertados. Y en el Assembly Room que vimos ahorita, no es sorprendente ese resultado, por lo que decíamos, la absorción que hay en la parte de arriba, la fórmula la ve como si fuera más representativa que lo que es en realidad. En realidad no hay tanta energía llegando por encima de los reflectores e interactuando con esas caras absorbentes. Entonces, al comparar todos estos métodos, podemos ver cuáles fueron en los cuales más se diferenciaron los 2 métodos, el Assembly Room y el Showroom. Vamos a, creo que acá, El Showroom es este otro que también tiene un sistema de reflectores en el cielo. Entonces, ambos, digamos, esas diferencias fueron grandes, pero no sorprendentes por eso. Sin embargo, hay otros 2 recintos en los cuales esas diferencias fueron bastante grandes. Vamos a ver cuál es el Octagonal Church. Me pasé para el otro lado. El Octagonal Church, que es esta iglesia, es un recinto en el cual pensábamos que podría haber una mejor coincidencia entre los 2 métodos. Sin embargo, es un recinto que tiene, digamos, un balcón profundo, tiene una geometría como estilo circo, y eso podría explicar por qué las diferencias son tan grandes. Y a la final, el más sorprendente fue, las diferencias más grandes fueron para este recinto estilo shoebox, con muy baja absorción, porque supuestamente ese es el tipo de recintos que mejor pueden predecir las fórmulas. Y fue el tipo de recinto en el cual más se equivocaron las fórmulas. Entonces, la conclusión aquí es decir, esas fórmulas que hemos usado siempre y que se siguen usando, pueden darnos una idea muy, muy inicial de las características de reverberación de un recinto, pero definitivamente no son confiables ni son las fórmulas que debemos usar para reportar resultados. Un consultor acústico que te calcule resultados solamente en base a una fórmula sin hacer una simulación, definitivamente no tiene claro lo que está haciendo con esos números. Entonces, utilizar las simulaciones, utilizar las herramientas que tenemos hoy en día y no limitarnos a utilizar esas fórmulas. ¿Alguna pregunta? Acá tenemos una pregunta del chat. Nos preguntan, ¿funciona bien el IS en espacios de volúmenes pequeños para estudios de grabación o producción, por ejemplo? Sigue y dice, ¿hace estimaciones modales el IS para optimizar la ubicación de los puntos de audiencia? No, la respuesta claramente es no. El IS no hace análisis de modos, que es uno de los puntos más importantes en los recintos pequeños. Entonces, se puede simular un recinto pequeño, digamos, para ver los niveles de absorción, para mirar el sonido directo, pero siempre tener en cuenta que los modos no están siendo tenidos en cuenta, entonces no va a ser un análisis completo. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta. Ana, buen día. Te quería consultar, ¿qué porcentaje de incertidumbre, corregime si estaba bien formulada mi pregunta, qué porcentaje de incertidumbre se considera aceptable en los cálculos, ¿no? En las mediciones, en las simulaciones?
A ver, aquí con este análisis yo encontré ciertos datos, vamos a ver si los veo acá. Por ejemplo, para el tiempo de reverberación, estos investigadores, Davis, Orlowski y Lamb, proponen que el tiempo de reverberación, ese JND o la diferencia detectable más pequeña, es más o menos del 5%. El estándar actual pone ese número como en 22%, creo que es o algo así. Entonces, realmente es debatible. Pero por la experiencia de estos investigadores proponen que sí hay diferencias detectables mucho más pequeñas. Eso es específicamente para el tiempo de reverberación. Para el STI es más o menos 0.04, o sea, para cada parámetro digamos que hay unos valores de diferencias detectables. Eso en cuanto a si esas diferencias van a ser representativas o no. Ahora, los valores de incertidumbre también es algo que depende del parámetro, porque para cada parámetro sus valores son distintos, pero más que todo yo creo que depende de hacer el cálculo siempre más de una vez, como siempre lo haríamos en una medición en un recinto nunca haríamos una sola toma, hacer suficientes mediciones para saber que esa variabilidad se ha reducido al máximo. Y si esa variabilidad sigue siendo amplia, entonces siempre aumentar la resolución de ese cálculo. Y ya según el parámetro, si estamos, por ejemplo, en tiempos de reverberación, si estamos viendo diferencias de 5 o de 10% máximo, ya podemos entrar a decir que es una incertidumbre, digamos, aceptable. Si todavía estamos viendo diferencias de 25, 30%, seguiríamos incrementando los detalles de la simulación. Bueno, perfecto. Vamos cerrando si ya no quedan más preguntas. A continuación vamos a seguir con otro bloque, pero te dejamos los últimos 5 para resumir y para cerrar. Desde ya te agradecemos muchísimo, Ana, por toda la información que estuviste compartiendo con nosotros. Bueno, pues a ustedes muchas gracias, Alejandro, y a todo el equipo que organizó estas jornadas. Muchas gracias por la invitación. Desafortunadamente no pude estar allá en persona. Me encantaría volver a Argentina en algún momento. No sé si les alcancé a compartir mi información de contacto. Si tienen más preguntas, si alguien está interesado en discutir los temas más allá, me pueden escribir a ana@olsonsound.com y con mucho gusto seguimos la discusión. También con respecto al software y a FMG, si tienen preguntas del software, si no lo conocen y quieren entrar a ver una versión de prueba para que se familiaricen. Yo les recomiendo desde los estudiantes buscar un software, no necesariamente LIS, hay otros software que existen de simulación, pero acostumbrarse a utilizar las herramientas modernas que existen hoy en día. Yo sé que para nuestras economías latinoamericanas estos softwares son un costo significativo, pero siempre es importante tratar de estar a la par en los métodos que usamos. Entonces, familiarícense con los software desde temprano y esto también les va a ayudar mucho en avanzar sus carreras. Y bueno, un gusto haber estado con ustedes aquí. Disfruten el resto de las jornadas. Muchísimas gracias, Ana. La despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, un placer compartir con vos, Ana. Ahora, a continuación, vamos a seguir con las jornadas de acústica, audio y sonido acá en la UNTREP. Vamos a estar haciendo la presentación a continuación. Queremos dejarles saber que a toda la gente que nos está mirando desde el chat, vamos a estar recibiendo sus preguntas. Vamos a estar haciendo una pausa de 5 minutos para que puedan tomar agua los chicos. Y vamos a continuar con preguntas y siguiendo con esto que está haciendo las jornadas de acústica, audio y sonido en la UNTREP. Muchísimas gracias.